Buenas tardes, ¿me están escuchando? Tú estás en Alameda, ¿sigues en ese punto donde estamos viendo en San Isidro? ¿Cercano a eso? ¿O estás frente al GAM? Hola. Hola, profe. Hola. Hola, profe. Toda la zona de la Alameda, desde Candelaria hasta por lo menos Portugal, son las... Poner en silencio tus micrófonos mientras... Lo silencio tiro. ¿Cómo? No sé por qué, pero ahora no consigo verlos a ustedes. Ayer veía sus imágenes al lado, ahora no veo. Pero bueno, si estamos comunicándonos bien, ¿están escuchándome bien? Sí, profe, se escucha bien. Sí, se escucha. Vamos a ver entonces la farmacología del aparato digestivo. Y recordar, ¿cierto?, que cuando hablamos de aparato digestivo nosotros tenemos varios tipos diferentes de pacientes con aparatos digestivos bien diferentes, ¿cierto? Tenemos los rumiantes, tenemos aquellos que tienen su aparato digestivo, ¿cierto?, con una flora fecal muy importante, tenemos carnívoros estrictos y así. Entonces, la parte digestiva es muy importante tener eso presente en los tipos de fármacos que vamos a usar. Entonces vamos a ver los diferentes fármacos que podemos usar para influir de alguna forma para mejorar la función del aparato digestivo en determinadas especies animales. Y vamos a partir con los orexígenos o estimulantes del apetito, que al igual que en el humano no funcionan todo lo bien que uno quisiera. Es lo mismo que en el caso del ser humano, los animales, también hay algunos animales no necesariamente alguna enfermedad en que uno come, no es fácil estimular. Uno de los que mejor funciona es la Dina. Por favor, pongan en silencio su micrófono. La ciprofloxacina es el que mejor funciona, es un antihistamínico H1 de primera generación, así que produce algo de sueño, pero su efecto estimulante lo hace por un bloqueo de los receptores de serotonina. ¿Se acuerdan que decíamos que los de primera generación, los H1 de primera generación, además de bloquear los receptores de histamina, también actuaban a nivel de receptores de serotonina y de acetilcolina? Bueno, el efecto estimulante del apetito es por el bloqueo a nivel de receptores de serotonina, que hacen es evitar la saciedad. Ese sería el efecto. Vamos a volver a ver. Disculpe. Sí. Ya, ahí lo pusieron en silencio, que no se escuchaba nada. Ya. La ciprofloxacina la vamos a volver a ver cuando veamos la parte en respiratorio, veamos los asmáticos, que es una de las opciones también, que sabemos que los gatos, como pacientes nuestros, tienen asma, y es muy importante el efecto de la serotonina para iniciar la reacción inflamatoria en la crisis asmática del gato. Entonces, Perdón, profesora, el compañero Ricardo está interrumpiendo el audio, porfa, silencie su... Ricardo, por favor, ¿ahora sí? Bueno, la ciprofloxacina, de todas maneras, a pesar de que decíamos que es el que mejor funciona, tiene un efecto alrededor de un 59% en perros, y en los gatos es muy variable, en algunos funciona y en otros no. El diazepam ya lo habíamos hablado cuando vimos en la parte de los tranquilizantes, ¿cierto? En los únicos que funciona es en los gatos como estimulante del apetito. Generalmente se usa a dosis menores que las que se usa como tranquilizante, pero en los otros animales predomina el efecto sedativo, entonces el animal se adormece y no come en la práctica, ¿ya? El otro estimulante de apetito que se considera son las vitaminas del complejo B, y aquí sí que no hay ninguna razón de considerarlo un estimulante del apetito. Lo que ocurre es que aparentemente, como el animal no está comiendo bien, al yo aportarle vitaminas del complejo B que son tan importantes,
mejora la funcionalidad general del animal, se siente mejor y come. O sea, en la práctica sería una sensación de bienestar más que de estimulante realmente del apetito, porque se le aporta un elemento que está en deficiencia en ese momento. Entonces, los estimulantes del apetito es prueba y error en el fondo. No es fácil decir yo le voy a dar un estimulante del apetito y va a empezar a comer el paciente. Otro elemento que se usa y que se considera a veces que actúa como estimulante del apetito son los anabolizantes, y aquí tenemos la nandrolona y la testosterona, que los dos son anabolizantes proteicos. Entonces sirven cuando tenemos un efecto catabólico proteico para ayudar. Por ejemplo, terapias prolongadas con corticoides que sabemos que producen catabolismo proteico, ¿cierto? Ayudarían a ciertos procesos de cicatrización, ciertos procesos de crecimiento cuando el animal ha estado con algunas deficiencias o ha estado muy enfermo. Ese tipo de funciones se consiguen, pero en la práctica no es que estimulen el apetito, sino que el efecto es anabólico. También los dos pueden servir para algunos tipos de anemia en animales, y bueno, la testosterona se usa más en equinos, en ellos funciona muy bien. Los veterinarios que trabajan con equinos dicen que funciona muy bien, sobre todo, por ejemplo, después de cuadros infecciosos en que el animal queda muy adelgazado, muy deprimido, rápidamente vuelve a su estado normal. No hay que olvidar, sin embargo, que puede producir edemas en tratamientos prolongados la testosterona porque favorece retenciones de potasio y de fósforo, y tampoco olvidar que a dosis terapéutica la testosterona favorece la mineralización del hueso y el cartílago, pero en sobredosis produce todo lo contrario, así que hay que darlo por periodos como lo que corresponde y no en dosis muy altas tampoco. Siguiendo con los fármacos en el tubo digestivo, tenemos los eméticos, o sea, los que ayudan a vomitar. Estos fármacos se usan solo en los animales que vomitan, que en la práctica, dentro de los que trabajamos habitualmente nosotros en animales en veterinaria, son perros y gatos, y cerdos también en alguna proporción. Hay muy pocos otros animales que vomiten, así que no es de un uso tan amplio. ¿Cuándo se promueve el uso de eméticos? Cuando queremos vaciar el estómago porque el animal ha ingerido algún elemento que no corresponde, ¿ya? Principalmente pensando en sobredosis de medicamentos o en alguna sustancia tóxica. Pero no olvidar nunca que no debemos dar eméticos cuando el animal ingirió una sustancia corrosiva del tipo que sea, ni tampoco algún objeto aguzado, porque van a producir daño al entrar y después al salir nuevamente. Entonces, son de uso limitado. El que se promueve es la silacina, que ya la conocimos, ¿cierto? Agonista alfa-2 adrenérgico, lo conocimos en la parte de los tranquilizantes. Produce vómitos en el 90% de los gatos y en el 50% de los perros. Así que podemos dar el fármaco, se usa en la misma dosis que se usa como tranquilizante y produce efecto emético antes de sedar. Entonces el animal vomita sin ningún problema, pero se puede administrar solo una vez, y si el animal no vomita no se puede volver a administrar por el riesgo de sobredosis. Entonces en la práctica, cuando tenemos alguna ingesta de algún elemento que no corresponde, lo que mejor funciona es el lavado gástrico. En el caso de los animales menores, se hace generalmente con sonda orogástrica y con el animal sedado o anestesiado. En cambio, en el animal mayor se hace generalmente con sonda nasogástrica y con el animal de pie. Puede estar con un tranquilizante también, puede estar con una sedación. Lo que se hace es introducir a través de la sonda agua con carbón. El agua nos permite diluir el tóxico o el elemento extraño que ingirió el animal, y el carbón lo que hace es absorber el elemento extraño. Se le adhiere, se le pega al carbón, y el carbón lo mantiene, ¿cierto?, unido hasta que sale. La diferencia entre el carbón activado y el carbón vegetal es la capacidad de absorción. El carbón activado es mucho más eficiente, por lo tanto necesitaría administrar cantidades menores. Sin embargo, es mucho más fácil que uno tenga acceso a un carbón vegetal, que puede ser cualquier carbón, ¿cierto?, el carbón de asado, o una marraqueta quemada, corresponde a un carbón vegetal. Entonces, hay veces en que uno echa mano a lo que tiene acceso en ese momento, por eso que los dos sirven.
la relación entre el tóxico, el elemento que yo quiero que se elimine, es alrededor de 10:1, o sea, 10 partes de carbón por cada parte de tóxico. Y la gran mayoría de las veces no tenemos idea qué cantidad de elemento ingirió el animal. Entonces tampoco es fácil decir cuánto le administro. Entonces lo que se hace es hacer estas suspensiones, ¿cierto?, de agua con carbón, se administran, se dejan 5 a 10 minutos y se aspiran. Y se van administrando tantas veces como nuevas soluciones, obviamente, hasta que el líquido que sale sin olor y sin un color alterado para poder tener cierta certeza de que funcionó bien. Si llega a quedar algo de líquido en el estómago, no hay problema, eso es eliminado, ¿cierto? El agua se va a absorber y el carbón es eliminado a través de las fecas por la vía digestiva normal, con el elemento extraño adherido al carbón, así que no hay problema que si queda algún resto adentro. Y es el método más seguro cuando hay ingestiones de elementos anormales, incluidos tóxicos. Otro grupo de fármacos en digestivo son los antieméticos, que se usan fundamentalmente en animales que vomitan nuevamente, ¿cierto? Estos antieméticos pueden ser de efecto a nivel central, o sea, centro del vómito y zona gatillo quimiorreceptora, o a nivel periférico, directamente en el estómago. La diferencia entre unos y otros es que los de efecto a nivel central se consideran más eficientes para vómitos más severos. Pero como su lugar de acción es diferente, se pueden usar los dos en forma simultánea, uno de efecto a nivel central más uno a nivel periférico, sin ningún problema. Los que actúan a nivel a nivel central, actúan bloqueando receptores muscarínicos y de dopamina en el centro del vómito, también bloqueando receptores de dopamina en la zona gatillo quimiorreceptora, y también los de efecto a nivel central actúan a nivel de receptores histamínicos H1 en el aparato vestibular, en la zona gatillo y en el centro del vómito. Entonces vamos a partir con los que tienen efecto a nivel central. Y aquí está el ondansetron, también hay otro que se llama dolansetron, que tienen un efecto muy similar. Son antagonistas de la serotonina o de la 5-hidroxitriptamina, entonces actúan bloqueando la zona gatillo quimiorreceptora y por esa vía bloquean el vómito. También se sabe que tienen algún efecto a nivel periférico, pero no se sabe muy bien cómo actúa. Lo que se sabe es el efecto a nivel de la serotonina. Se usa para perros y gatos, hay presentaciones inyectables y orales, tiene buena biodisponibilidad, amplia distribución y es eliminado por bilis y por orina, así que no tiene mayores problemas en estas especies en las que se usa. Y se recomienda, como decíamos, para vómitos severos, por ejemplo, parvovirosis canina, ¿cierto? Pacientes que están en terapia oncológica y que tienen vómitos. Y entre los RAM, donde más aparecen problemas es en los perros de raza coli. Y las reacciones más frecuentes son reacciones de hipersensibilidad, y se cree, no hay certeza aún, pero se cree que se debe a que los coli, recuerden que son la raza que más problemas tiene en la mutación del gen MDR1, que impide, ¿cierto?, que es el que es, o sea, cuando aparece la mutación de este gen, se produce paso del fármaco fácilmente a través de la barrera hematoencefálica. Lo mismo que pasa con la ivermectina, aparentemente pasaría también con el ondansetron. Así que hay que usarlo con precaución o, en la medida de lo posible, no usarlo en perros de raza coli. En el caso del ondansetron, aparentemente solo se producirían estos problemas en los coli, no en las otras razas de perros. Otro antiemético de efecto a nivel central es el maropitán, que tenemos el Cerenia, ¿cierto? Es el que tenemos, es antagonista del receptor de neuroquinina 1, que lo que hace es inhibir la sustancia P, que es la que determina que se bloquee el vómito en el centro del vómito. Se considera muy eficiente, también vómitos severos, ¿cierto? Por ejemplo, vómitos producidos por fármacos, también sirve para los mareos por viaje, también evita la salivación, pero no elimina las náuseas, o sea, el animal igual no vomita, pero igual se siente incómodo, se siente mal. Está hecho para perros y gatos, ¿cierto? Hay preparado inyectable como el que está ahí, y también para vía oral. Normalmente, cuando el animal tiene vómitos importantes, partimos obviamente con el animal con una cánula endovenosa puesta y se pone por vía endovenosa,
Y también se puede inyectar por vía subcutánea, pero es muy doloroso el punto donde se aplica, cuando se aplica por vía subcutánea. Hay veterinarios que lo que hacen es guardarlo en el refrigerador para que así esté más frío y provoque menos dolor, pero en la práctica este es uno de los problemas que produce, uno de los RAM que produce, y donde es más importante el dolor es en los gatos, cuando se administra por vía subcutánea. Puede producir en los gatos dolor de moderado a severo, así que hay que tenerlo presente. Ojalá no usar la vía subcutánea en animales. El otro RAM son reacciones alérgicas, pero no es frecuente que se produzca un choque anafiláctico ni nada, así que no es tan importante. O sea, el problema mayor es el dolor. También de efecto a nivel central tenemos los tranquilizantes fenotiacínicos, que actúan en la zona gatillo quimiorreceptora y en el centro del vómito, a nivel de receptores de dopamina, y a nivel de receptores de histamina en el aparato vestibular, y para lo que más se usan, ya lo habíamos dicho cuando hablamos de los tranquilizantes fenotiacínicos, ¿cierto? Para los vómitos por cinetosis, vómitos por mareo por viaje. Y el que más se usa es la acepromacina, y acordarse siempre, el principal RAM es la hipotensión que puede generar. Y está contraindicado en epilépticos porque baja el umbral de las convulsiones. Seguimos con los antieméticos de efecto a nivel central, los antihistamínicos H1 de primera generación, que sirven para mareos por cinetosis, porque actúan a nivel del aparato vestibular. La diferencia entre estos antihistamínicos y la acepromacina, ¿cierto?, es que la acepromacina normalmente se administra alrededor de media hora antes del viaje, en cambio los antihistamínicos H1 se recomienda administrarlo 1 a 2 horas antes del viaje. Demoran más en empezar a hacer efecto y, bueno, igual que todos los antihistamínicos H1 de primera generación, producen algo de sueño, igual que la acepromacina. Ahora los de efecto a nivel periférico, el que se usa en veterinaria es la metoclopramida, que es un procinético, o sea, favorece el movimiento. No se sabe bien cómo funciona, lo que se sabe es que produce un aumento del tono, como que cierra, ¿cierto?, el esófago, abre el píloro y contrae el estómago, permitiendo que se produzca vaciamiento del estómago hacia el intestino. Y una vez en el intestino, produce un aumento, pero moderado, de la frecuencia y la amplitud de los movimientos peristálticos, hasta que sale hacia el exterior. O sea, su efecto procinético es a lo largo de todo el tubo digestivo, desde el esófago en adelante. Esto hay que tenerlo presente porque existe otro procinético que se usa muy poco en veterinaria, que es la domperidona, pero que sí lo usan bastante en medicina humana, pero su efecto procinético es básicamente en el estómago y parte del duodeno. Entonces, en el humano se usa mucho porque ayuda sobre todo a los reflujos gastroesofágicos. En cambio, la metoclopramida, nosotros cuando la usamos, por lo general nos interesa que lo que está molestando, ¿cierto?, en el estómago, se elimine. Por eso que se usa mucho más la metoclopramida. Tenemos presentaciones orales, como esas gotitas, ¿cierto?, el Pilerán en gotita, hay en comprimidos, hay inyectable, así que tenemos varias opciones y están los de humanos también. La vida media es corta, vida media, poco más de 1 hora. Entonces, si el vómito es muy severo, se administra por infusión continua, mezclado con un suero por vía endovenosa y generalmente asociado además a un antiemético de efecto a nivel central. Así que no hay que descartar el que podemos usar los 2 fármacos porque sus lugares de acción son diferentes, entonces tenemos un efecto sinérgico. Metabolización en hígado y excreción principalmente por bilis, por fecas. ¿Para qué se usa la metoclopramida? Por ejemplo, para atonías gástricas por sobrecarga, muy frecuente, sobre todo en los cachorritos, que cuando les gusta algo comen hasta que yo digo que se rebalsan. Al final terminan vomitando porque ya no cabe más en el estómago. Y a veces eso genera otros problemas. Entonces, en esos casos se puede usar. También en reflujo gastroesofágico, en distensión gástrica idiopática, del tipo que sea, ¿cierto? Frecuente cuando hay gases. Y en este sentido, por ejemplo, también se usa cuando hay cólicos por éstasis de alimentos en equinos. Los equinos, sabemos, no vomitan, ¿cierto? Por eso no usamos los antieméticos de efecto a nivel central en los equinos, pero sí usamos cuando hay, por ejemplo, consumo excesivo de algunos
granos sobre todo, ¿cierto? A los caballos les gusta mucho la avena y a veces si comen mucho empieza a fermentar y se produce esta distensión gástrica por exceso de gases y nos ayudaría a expulsar estos gases y el exceso de contenido también hacia el intestino. Entonces los procinéticos a veces se usan también en animales que no vomitan, por eso que se les llama más bien procinéticos y no antieméticos, es la forma más correcta de mencionarlo. En todo caso, la metoclopramida está contraindicada en patologías obstructivas, o sea, no se puede pretender eliminar un cuerpo extraño, por ejemplo, o una intususcepción a través de la metoclopramida, eso no se produce. Y también está contraindicado en animales epilépticos porque baja el umbral de las convulsiones. Otro grupo, los antiácidos o protectores de mucosa. Nosotros los veterinarios le llamamos protectores de mucosa, los médicos humanos generalmente le llaman antiácidos, pero son el mismo tipo de fármaco. Y aquí hay muchos. El que más se usa es el sucralfato, que hasta hace pocos años teníamos solo de uso humano, ahora tenemos de uso veterinario también, así que tenemos opciones. Se administran solo por vía oral y no se absorben, por lo tanto protegen la mucosa a lo largo de todo el tubo digestivo. Se refiere a proteger la mucosa para que no se produzcan úlceras digestivas o, si hay una úlcera, ayudar a cicatrizarla. El sucralfato es sucrosa más hidróxido de aluminio. Se administra por vía oral, llega al estómago, en el estómago está el medio ácido, ¿cierto? Por el ácido clorhídrico, se separa el hidróxido de aluminio de la sucrosa. El hidróxido de aluminio ayuda a neutralizar un poco el pH ácido del estómago y la sucrosa se polimeriza y forma una capa protectora, ¿cierto?, en las zonas donde hay epitelio dañado, donde hay úlceras. No importa el tamaño que sea y no importa en qué parte del tubo digestivo esté, la sucrosa forma esta capa protectora aislando la úlcera del resto de los líquidos del tubo digestivo, incluido el ácido clorhídrico del estómago. Y, por otro lado, favorece la cicatrización porque favorece la vascularización de la zona, la neoformación de vasos que van a llevar elementos para ayudar a la cicatrización. Además, estimula la liberación de prostaglandina E2, que es la gastroprotectora, ¿cierto? Regula la producción de mucus y de bicarbonato. Así que tiene varios mecanismos de acción para ir protegiendo la mucosa o para ir ayudando a cicatrizar si es que ya existe una úlcera presente en alguna zona del tubo digestivo. Se considera muy seguro cuando hay úlceras gastroduodenales y prácticamente no tiene efectos secundarios porque actúa solo en tubo digestivo. Las interacciones no se recomienda administrarlo con ningún elemento que disminuya la acidez del estómago porque necesitamos el ácido del estómago para que se produzca, ¿cierto?, la polimerización de la sucrosa. Y entre los que más hay que tener precauciones con la cimetidina, porque la cimetidina se une al sucralfato y no actúa en el fondo ninguno de los dos. Así que siempre administrar, ojalá con 2 horas de diferencia entre un elemento que controle la acidez y el sucralfato, 2 horas antes o 2 horas después, da lo mismo el orden, pero que no se administren juntos. ¿Para qué se usan? Ya dijimos, úlceras gastroduodenales de cualquier origen. También se pueden usar en forma profiláctica cuando sabemos que tenemos alguna enfermedad que es fácil que nos genere una úlcera digestiva, por ejemplo, enfermedades con mastocitos, ¿cierto? Una mastocitoma o enfermedad renal, enfermedad hepática, que también es fácil que produzcan úlceras digestivas, o que tengamos que hacer tratamientos prolongados con algún AINES, que también sabemos que nos puede provocar problemas. Así que se puede usar entonces desde el punto de vista curativo, así como también profiláctico. ¿Otros? Profesora, ¿Sí? ¿Cuál es la frecuencia en la que se da? ¿Una vez al día? ¿Se puede dar más veces? Normalmente se da 2 veces al día. ¿Cuánto? 2 veces al día. Y ojalá alejado del alimento y alejado de cualquier elemento que se pueda estar usando adicional a alguna producción de ácido, ¿ya? Porque vamos a ver después, por ejemplo, el omeprazol, que se usa cuando tengo una úlcera que está sangrando, ¿cierto? Y ahí se usa el omeprazol más el sucralfato, tratando de ayudar, por un lado, a disminuir que la úlcera crezca por el ácido clorhídrico, y por otro lado, a cicatrizar
la úlcera por efecto del sucralfato. Entonces ahí tenemos que preocuparnos de administrarlo con unas 2 horas de diferencia entre uno y otro. ¿Ya? Ya, muchas gracias. De nada. Bueno, otros protectores de mucosa que dijimos, ¿cierto? Es la caolín pectina, a lo mejor la han escuchado, se usa, son 2 elementos que tienen este efecto protector, pero se usan generalmente juntos. Y por lo general, la gran mayoría de las veces vienen además unidos a veces a antibióticos o a vitaminas, algún otro elemento, ¿cierto?, que ayude de alguna forma a la función digestiva que podría estar afectada. Tanto el caolín como la pectina tienen propiedades absorbentes, se le adhieren, se le pegan elementos extraños, bacterias, toxinas, incluso gases, ¿cierto?, moléculas de gases que puedan estar en el tubo digestivo, se le adhieren y en este sentido disminuirían, ¿cierto?, el riesgo inflamatorio, por eso también se clasifican como protectores de mucosa. Lo mismo que en el caso del sucralfato, se administran solo por vía oral, no se absorben, ¿cierto?, y actúan a lo largo del tubo digestivo en su totalidad. En general tampoco tienen mayores problemas, pero dosis altas pueden producir estreñimiento o impactación fecal, sobre todo en los viejitos. Así que hay que administrarlo en la dosis adecuada y por tiempos que corresponden nomás. El otro protector, el carbón activado, el carbón, ¿cierto?, del que hablábamos recién, que se usa mucho en emergencias. También tiene efecto absorbente, se le adhieren elementos que no corresponden y en ese sentido ayuda a proteger la mucosa. ¿Por qué se considera el carbón como el desintoxicante por excelencia? Porque tiene un amplio espectro de absorción, o sea, se le pega prácticamente todo, se le adhiere prácticamente todo, y esta capacidad de adhesión es muy eficiente y muy rápida. Entonces, rápidamente el elemento que no debería estar ahí, que está generando problemas, por ejemplo, un exceso de ácido clorhídrico, ¿cierto?, va a dejar de hacer efecto por este efecto de absorción. Lo mismo que decíamos en el caso de las intoxicaciones recién, ¿cierto?, hay que poner cantidades grandes de carbón. 10:1 entre el carbón, ¿cierto?, y el elemento que queremos eliminar, y lo podemos administrar como lavado gástrico cuando sospechamos que el problema está en el estómago, por ejemplo, una intoxicación de algo que se ingirió hace poco tiempo. En el caso de un tóxico, el carbón se considera que tiene efecto como lavado gástrico hasta 2 horas después de ingerido el tóxico, y si el problema que queremos resolver está después del estómago, generalmente se da por vía oral, puede ser con o sin agua, da lo mismo, y se deja para que salga a través de las fecas este complejo, ¿cierto?, de unión del carbón con este elemento que yo quiero eliminar. Así que el carbón, a pesar de que se considera que es sobre todo útil en intoxicaciones, lo podemos usar en cualquier tipo de efecto protector de mucosa que queremos producir, en todas las especies también. Otros fármacos que se usan en el tubo digestivo son los bloqueadores selectivos de la secreción gástrica ácida. Y aquí hay varios fármacos, ya hablamos de los antagonistas de los receptores H2, ¿cierto?, los antihistamínicos H2. Otro grupo son los inhibidores de la bomba de protones, y existen otros 2 grupos que ya no se usan, análogos de la prostaglandina de la serie E. Aquí está el misoprostol, que desgraciadamente entre sus efectos colaterales tenía el riesgo de producir abortos, y se empezó a producir, o se empezó a usar más bien inicialmente, para generar abortos, y actualmente está prohibido. Ustedes lo pueden conseguir igual como abortivo, ¿cierto?, por internet, pero ya no existe como fármaco para evitar, ¿cierto?, o proteger la función gástrica ácida. Así que por eso que ya dejó de ser usado. Y lo otro, los anticolinérgicos, ¿cierto? Ya vimos, ¿se acuerdan cuando veíamos la atropina en el caso del sistema nervioso autónomo? ¿Por qué no se usan? Porque los anticolinérgicos, como la atropina, disminuyen todas las secreciones digestivas. Entonces, claro, disminuyen la secreción de ácido clorhídrico en el estómago, pero también disminuyen la secreción de bicarbonato y de mucus. Entonces, en la práctica es muy malo, por así decirlo, no es una buena opción. Por eso que no se recomienda para usarlo en ese sentido los anticolinérgicos. Entonces nos quedamos con los primeros 2, ¿cierto? Los antagonistas de receptores H2, que ya los vimos, es lo mismo que vimos en la parte de los antihistamínicos, y los que se usan son ranitidina y famotidina, si se recuerdan.
La ranitidina es la que usamos generalmente cuando la usamos inyectable, porque inyectable tiene un efecto terapéutico más prolongado de 12 a 24 horas y tiene mayor biodisponibilidad y lo conocemos más. Y cuando tenemos que hacer tratamientos por vía oral, elegimos la famotidina porque aunque tiene una biodisponibilidad muy baja, 35 a 40% por vía oral, tiene la gran ventaja que la podemos administrar cada 12 horas o, si el problema no es muy severo, incluso cada 24 horas. Entonces se hace mucho más práctico para que la gente se lo administre en la casa. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. ¿Para qué los usamos? Para gastritis, agudas o crónicas de cualquier origen, cuando hay úlceras digestivas, pero sin hemorragia, o sea, con mucho dolor, pero sin sangramiento. Lo podemos usar en el postoperatorio de cirugías del aparato digestivo, por ejemplo, cuando sacamos un cuerpo extraño del estómago y no queremos, ¿cierto?, que el exceso de ácido clorhídrico nos pueda entorpecer la cicatrización del estómago y tuvimos que abrir. Y para el reflujo gastroesofágico por hiperacidez. Así que es lo mismo que vimos cuando veíamos los antihistamínicos, H2, ahora visto desde el punto de vista del aparato digestivo. Y el otro grupo son los inhibidores de la bomba de protones, que a diferencia de los antihistamínicos H2, que disminuyen la producción de ácido clorhídrico, los inhibidores de la bomba de protones lo que hacen es cortar la producción de ácido clorhídrico. El que más usamos es el omeprazol. Existen otros como el lansoprazol y el pantoprazol, que funcionan de la misma forma. La gran diferencia es que si voy a usar una gran cantidad de fármacos, prefiero el lansoprazol y el pantoprazol porque tienen menos interacciones con la mayoría de los fármacos. Entonces, por eso que en humanos, como los que tienen problemas muchas veces son personas mayores, que toman muchos medicamentos, se prefieren esos otros para evitar las interacciones, evitar los problemas, ¿cierto? Que unos no funcionen tan bien como corresponde. Nosotros, como en general no tenemos tantos problemas de ese tipo, nosotros usamos muy pocos fármacos, entre otras cosas, por problemas económicos, ¿verdad? Entonces, usamos el omeprazol. El omeprazol existe en forma inyectable y en forma oral, y da lo mismo en la práctica usarlo inyectable, oral o incluso endovenoso, porque es un profármaco. Entonces, el omeprazol, para empezar a hacer efecto, independiente de por qué vía lo administro, tiene que llegar al estómago, y en el estómago, por efecto del ácido clorhídrico, en la célula parietal del estómago, se transforma en el metabolito activo. Entonces, su efecto no es tan rápido, pero es mucho más eficiente. Por eso se deja para cuadros donde hay sangramiento por úlceras digestivas. O sea, no es solo dolor, sino que además es un sangramiento. Lo que hacen estos fármacos es inhibir una enzima que se llama ATPasa hidrógeno potasio, ahí el nombre, que lo que hace es aportar ATP a la bomba. Y aquí está bien clarito el efecto de la bomba, ¿cierto? La bomba necesita energía, como todas las bombas, que se le aporta el ATP, y esa bomba lo que hace es sacar iones hidrógeno del interior del citoplasma de la célula del estómago hacia el lumen del estómago. Y esos hidrogeniones se juntan con el cloro y forman el ácido clorhídrico. Entonces, al estar inhibida esta enzima, no tengo ATP, no tengo el carrier, ¿cierto? La bomba, por lo tanto no tengo hidrogeniones en el ácido clorhídrico para que se unan al ácido clorhídrico en el interior del estómago. Entonces, por eso que corta la producción de ácido clorhídrico, pero ya vimos, su efecto no es muy rápido porque es un profármaco, y por otro lado, tienen que acabarse todos los iones hidrógeno para que deje de producirse más ácido clorhídrico. Entonces, la práctica demora alrededor de 4 a 5 días en realmente dejar de producir ácido clorhídrico. Pero es lo más eficiente para cuando tenemos sangre, ¿cierto? Una melena o hematemesis. Y como decíamos, muchas veces cuando tenemos esos cuadros, se usa además sucralfato para ayudar a la cicatrización. Entonces se usan cuadros así como este que aparece aquí en el monito, ¿cierto? Que tenemos sangre, sangramiento. No hay gran diferencia, como decíamos, para administrarlo por vía oral o parenteral, pero se absorbe muy bien. El omeprazol que tenemos es de humanos y viene en cápsulas, así que la gran mayoría de las veces hay que mandarlo a reenvasar con receta magistral, pero es una muy buena opción.
Otra característica que nos la hace muy deseable es que tiene un 90% de unión a proteínas plasmáticas, entonces lo puedo administrar cada 24 horas. Entonces también es práctico de usar. Como habíamos dicho, demora entre 3 a 4 días en realmente empezar a actuar bien, y una vez que se suspende el tratamiento, conserva un efecto residual por 3 a 4 días también. Entonces, los tratamientos, como lo usamos, ¿cierto?, para úlceras graves con hemorragias, que cursen con hemorragias, los tratamientos son prolongados, nunca menos de 2 semanas, por lo general no menos de un mes, pero no se deberían usar por tiempos demasiado prolongados, más allá de 2 meses, porque el ácido clorhídrico, ¿cierto?, sabemos que es un elemento que necesitamos para que se produzca una buena digestión de los alimentos, ¿cierto? Ayuda a hidrolizar los alimentos para que cuando lleguen al duodeno puedan ser absorbidos. Entonces, si se usa por tiempos muy prolongados, esta aclorhidria puede provocar diarreas, que es un RAM que es muy poco frecuente en animales, ¿cierto? Se presenta fundamentalmente en humanos, pero hay que tenerlo presente. Los tratamientos son largos porque tenemos que permitir que las úlceras cicatricen, pero no debiera ser más allá de 2 meses, ¿ya? Otros fármacos que actúan en el tubo digestivo son los antidiarreicos, que los usamos para disminuir el dolor producto de la diarrea y para disminuir el riesgo de pérdida de líquido o seguir perdiendo líquido si la diarrea ya lleva un tiempo. Como antidiarreicos tenemos la loperamida, que es un derivado de la morfina, pero como no atraviesa la barrera hematoencefálica, no es controlada, así que es de venta libre. Se administra, bueno, puede ser inyectable oral, pero en la práctica la gran mayoría de las veces se administra por vía oral. Comienza su efecto después de 30 a 35 minutos y dura 4 a 6 horas. La loperamida, aunque no es muy eficiente, tiene la gracia de eso, ¿cierto? Precisamente no ser tan eficiente, porque cuando tenemos diarrea, en el caso nuestro de animales, la gran mayoría de las diarreas es porque ingresó un elemento infeccioso que nos está provocando la diarrea, o ingresó un elemento que es irritante o tóxico que nos está provocando la diarrea y el organismo trata de eliminarlo. Entonces, si nosotros cortáramos de frentón, ¿cierto?, la motilidad digestiva, dejaríamos esos elementos que el organismo no quiere tener actuando. Entonces nos jugaría en contra. Entonces la loperamida no es muy bueno porque bloquea parcialmente la liberación de acetilcolina y por lo tanto solamente actúa a nivel de las fibras longitudinales del tubo digestivo. Por consiguiente, la gran mayoría de las veces el animal sigue eliminando, disminuye solamente la frecuencia de la diarrea, pero no la corta. Entonces podría ser negativo si no queremos tener pérdidas de líquido, pero por otro lado es positivo si pensamos que lo que está ahí adentro, por algo el organismo lo está rechazando y lo está tratando de eliminar de él. Así que es una opción poco eficiente, pero es una alternativa. Otra alternativa, la atropina. Lo mismo que decíamos antes, ¿cierto? La atropina, complicadísima, anticolinérgico, actúa sobre la musculatura lisa gastrointestinal y, como ya vimos, ¿cierto?, en la parte del sistema nervioso autónomo, para controlar el movimiento del músculo liso en el intestino, se hace a dosis mayores que las que se usan, por ejemplo, para evitar las bradicardias por un efecto vagal. Entonces, a dosis bastante altas. Así que, en general, no se considera una muy buena alternativa por lo que decíamos antes, ¿cierto? Corremos el riesgo de que queden los elementos que no queremos adentro del tubo digestivo. Bacterias reproduciéndose más fácilmente, ¿cierto? Porque ni siquiera están siendo molestadas por la motilidad normal, o elementos extraños que el organismo quiere eliminar y no puede. Así que no es una muy buena alternativa. El otro grupo de los fármacos que afectan la motilidad son los catárticos o laxantes. La gran mayoría de las veces se considera sinónimo catártico de laxante, pero hay autores que hacen diferencia y consideran que un catártico es más suave su efecto que el del laxante, ¿ya? Por si lo ven en ese sentido. Pero el efecto, de todas maneras, es de eliminación. Se usan fundamentalmente en animales menores, ¿cierto? En animales mayores, como ustedes saben, son herbívoros, así que rara vez pueden tener algún tipo de problemas de este tipo, así que se usan menores nomás.
Por ejemplo, en estreñimiento, para hacer estudios radiográficos, sobre todo de la columna, ¿cierto? En que necesito tener el tubo digestivo vacío para poder ver bien la unión intervertebral, por ejemplo, cosas de ese tipo. También para remover fecalomas, que a veces se producen sobre todo en los viejitos, y también para remover bolas de pelos en los gatos. Hay 3 tipos de laxantes: emolientes, mecánicos o lubricantes, laxantes de volumen o hidrofílicos, y laxantes osmóticos o salinos. Vamos a ver el primer grupo, laxantes emolientes, mecánicos o lubricantes, y el que más se usa es la vaselina líquida. La vaselina líquida es una solución que es como un aceite, pero mucho más espeso que el aceite, se administra solo por vía oral, no se absorbe, y se llama lubricante porque esta característica como aceitosa hace que se lubrique el tubo digestivo. Como se administra por vía oral y no se absorbe, lubrica a lo largo de todo el tubo digestivo, pero además de eso, cambia la tensión superficial de las fecas que están con dificultad para ser eliminadas, ¿cierto? Y al cambiar la tensión superficial se mete entre medio de la feca y la ablanda. Entonces no es solamente un efecto mecánico, sino que también tiene un efecto de ablandar el contenido fecal para ayudar a eliminarlo. Una vez que se administra, demora 3 a 6 horas en hacer efecto. Por eso que siempre se recomienda administrarlo en la noche, para que en el paseo de la mañana, cuando el animal sale a hacer sus necesidades en la mañana, funcione, ¿ya? Ahora, en general no da mayores problemas, terapias prolongadas, pero por meses, podría interferir con la absorción de las vitaminas liposolubles, la A, D, E, K, pero eso es muy poco frecuente en animales. Acuérdense lo que siempre decimos, el animal se mejora y la gente ya se le olvida administrar el medicamento. Y la vaselina líquida es el que más se usa como laxante en veterinaria, y además también se usa mucho para hacer enemas, para hacer esto que la gente le llama lavadito, ¿cierto? Por vía rectal. Cuando se usa en enemas, se diluye mitad y mitad la vaselina, y la otra mitad es agua, puede ser agua de la llave, no hay ningún problema, porque recuerden que la parte posterior del tubo digestivo está encargada de atraer, de evitar que se pierda agua. Entonces, cuando las fecas están prontas a salir, generalmente se van desecando cada vez más. Entonces, al aportar la vaselina más el agua, ayudamos a que salga más fácilmente cuando está ya en la vía ya de salida. Por eso que cuando se hace en forma de enema, se usa mezclado con agua, mitad y mitad. Profe, ¿Sí? una consulta. O sea, Sí. la vaselina líquida, ¿Sí? normalmente está compuesta de, o sea, es base de hidrocarburo. Sí. ¿Eso, desde el punto de vista de toxicología, no nos afecta en el caso? Es que como no se absorbe, no nos afecta. Ok. Incluso, cuando hay un elemento que es tóxico, cuando vemos la parte de toxicología, vamos a ver que a veces hay algunos tóxicos que tú los puedes ayudar a eliminar con un laxante. Ok. Se recomienda, por ejemplo, la vaselina, a diferencia de algún aceite que pueda ser comestible, ¿cierto? Que podría ser más sano para el paciente. Sin embargo, el aceite comestible, como muchos de los tóxicos son liposolubles, si tú le das aceite, lo absorbe mejor. Entonces, la vaselina también se recomienda en caso de intoxicaciones, si queremos ayudar, ¿cierto?, a tener un efecto laxante para ayudar a... Claro. ¿Ya? Ya, doctora. Ya. Gracias por la pregunta. Bueno, el otro grupo, laxantes de volumen o hidrofílicos, lo que hacen es hidrofílico, atraer agua, ¿cierto? Aquí está la metilcelulosa y el agar-agar, que no se usan tanto en veterinaria, lo usan más los humanos. Pero lo que hacen es atraer, también por vía oral, no se absorben y atraen agua al intestino. Entonces, al atraer agua, básicamente lo que hacen es aumentar, ¿cierto?, el tamaño del tubo digestivo, y eso favorece que se produzca el movimiento peristáltico normal, se regule y se aumente el movimiento peristáltico, sin producir dolor. Lo mismo que la vaselina, se supone que la vaselina no debiera producir dolor. Ahora, estos laxantes hidrofílicos a veces pueden producir meteorismo y por lo tanto pueden producir cierto dolor por meteorismo. Bueno, y este es el mismo efecto que usan el salvado de trigo y la ciruela, o sea, los laxantes naturales que se usan. Y el último grupo, los laxantes osmóticos o salinos, que son los más eficientes en términos de efectividad, ¿cierto?, en capacidad de eliminar y en rapidez de efecto.
aquí está el óxido de magnesio, que cada vez cuesta más encontrarlo. El óxido de magnesio se usaba mucho antiguamente y no sé por qué ahora se produce menos. Su efecto es osmótico, o sea, atrae agua al intestino, pero por efecto osmótico, no por efecto hidrofílico. Y el efecto osmótico es mucho más intenso porque es una solución que está hecha para que atraiga gran cantidad de líquido. Entonces, al atraer esta gran cantidad de líquido, produce lo mismo que lo anterior, ¿cierto? Distiende las paredes del intestino y esto favorece el peristaltismo. Pero aparte de eso, estimula la liberación de acetilcolina. Y la acetilcolina produce contracción muscular. Entonces, por eso que producen un efecto mucho más intenso, mucho más eficiente, pero también provocan dolor, que es el gran problema. Se sabe que el óxido de magnesio también estimula a que las criptas y las vellosidades intestinales produzcan más agua y electrolitos. Por lo tanto, es muy fácil que el animal se nos deshidrate si no está en buenas condiciones. Así que hay que preocuparse de que el animal esté bien hidratado y esté comiendo lo mejor posible, ¿ya? Bueno, el óxido de magnesio se administra por vía oral, lo mismo, no se absorbe, y su efecto es muy rápido, 20 a 60 minutos después de ingerido. Y cuando hagan medicina felina van a ver que el óxido de magnesio se usa mucho en los gatos que tienen problemas de insuficiencia renal crónica, porque el óxido de magnesio capta el exceso de fósforo, de fosfato, que es uno de los que provoca grandes problemas en el caso del riñón del gato, y ayuda a eliminarlo unido al magnesio. Así que es una opción, el problema es encontrarlo, ¿ya? Se los van a decir, estoy segura que se los van a contar cuando hagan medicina felina. Bueno, desde el punto de vista laxante, para lo que más se usa es para hacer procedimientos radiográficos, lo que decíamos en columna vertebral, para tener el tubo digestivo vacío. No se usa en la práctica con otro sentido en veterinaria. Y de todas maneras hay que tener mucha precaución, de hecho se considera contraindicado, o sea, no usarlo en animales deshidratados, en cardiópatas, animales debilitados, en hembras gestantes y obviamente en presencia de cuerpos extraños aguzados. O sea, no es para uso tan masivo. Básicamente se usa para hacer una radiografía, ¿cierto? El animal llega, se le da el laxante, se espera un rato, se lo saca a pasear, se recomienda que salga a pasear con el dueño o con alguien en la clínica y una vez que defeca, se toma la radiografía ya con el tubo digestivo limpio. Ese es el uso básicamente. El otro laxante osmótico que se usa en veterinaria es la lactulosa. La lactulosa es, bueno, un azúcar, ¿cierto? También se administra por vía oral, no se absorbe y cuando llega al colon, por efecto de la flora digestiva del colon, empieza a actuar sobre este azúcar y lo fermenta y va produciendo varios tipos de ácidos. Por consiguiente, acidifica el colon y este ácido es el que produce el efecto osmótico. Entonces, produce peristalsis colónica. No atrae agua a lo largo de todo el tubo digestivo, ni produce tampoco este efecto a nivel de acetilcolina, del aumento de acetilcolina como el óxido de magnesio. Su efecto es menor, ¿cierto? Pero también es mejor, porque generalmente cuando se producen problemas de necesidad de un laxante, el problema está ya sí o sí en el colon, entonces tiene esa ventaja. Pero en la práctica, en veterinaria, para lo que más se usa es cuando hay encefalopatía hepática. Cuando vean medicina de perros, que es donde más se da la encefalopatía hepática, se produce porque hay el hígado, ¿cierto? Ustedes saben, interfiere en la mayoría de los metabolismos, y entre ellos en el metabolismo de las proteínas. Y cuando hay daño hepático, se produce gran cantidad de amoníaco, y el amoníaco es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y es lo que genera la encefalopatía, la encefalitis, que en el caso del perro se manifiesta generalmente con agresividad. Entonces son animales que no solamente están enfermos del hígado, sino que son animales que se ponen muy agresivos y muerden al que se le pone por delante. Entonces antiguamente esos animales terminaban en eutanasia porque no había cómo regular la función. Lo que se hace ahora es dar la lactulosa. La lactulosa tiene su efecto, como dijimos, llega al colon, por efecto de la flora, se produce ácido, y ese pH ácido
que está en el colon impide que se forme amoníaco y produce formación de ion amonio. Y el ion amonio sale fácilmente por fecas, también por orina, y de todas maneras, si llegara a absorberse algo de ese ion amonio, no pasa barrera hematoencefálica. Entonces, se evita la encefalopatía. No es que cure el problema hepático, sino que lo que hace es evitar la encefalitis, que lo que genera es la agresividad en los perros. Así que en veterinaria ese es el principal uso también, más que como laxante, para la encefalopatía hepática. Bueno, puede producir meteorismo también. Otros... Profesora, ¿qué recomienda más para darle a cachorros recién nacidos que tengan problemas de estreñimiento por alimentación como leches sustitutas? Que generalmente les pasa eso. Sí, lo que menos daño hace es la vaselina líquida, y se la pueden dar si los cachorritos están comiendo, están tomando leche, digamos, se lo puede dar mezclada con la leche. No hay problema, porque no se absorbe. Entonces, Ya, súper, gracias. si le dan la leche, ponerle un poquito, como si están recién nacidos, es a libre disposición la leche, entonces uno le pone más o menos, digamos, un tercio de del contenido, un tercio de la vaselina y el resto leche, aprox. ¿Ya? Ya, gracias. De nada. Bueno, los enemas de fosfato los puse porque aunque cada vez se usan menos, porque cada vez se ha descubierto más cantidad de problemas, pero yo todavía conozco veterinarios que los usan porque tiene la gracia es que viene así como está en el monito, viene hecho, preparado, y hay enemas de adultos y enemas de pediátricos, porque son de humanos. Entonces, dependiendo del tamaño del animal, es el que se puede usar. Y viene el líquido, ¿cierto? La botellita viene con el líquido ya preparado, viene el tubo para ponerlo por vía rectal, y viene además lubricada, entonces es muy fácil ponerlo. Pero se empezó a ver que tenía tantos niveles de fosfato, actúa por efecto osmótico, es un laxante de tipo osmótico, pero del punto de vista del enema, ¿cierto? Puesto por vía rectal. Y su efecto es tan intenso porque tiene niveles tan altos de fosfato que puede generar intoxicación por fósforo. Entonces, en la actualidad, se recomienda no usarlo, ¿cierto?, en perros, y está totalmente contraindicado en gatos, porque puede llevar incluso hasta la muerte, por, bueno, hiperfosfatemia, hipernatremia, hipocalemia. Así que los enemas de fosfato son muy bonitos, muy prácticos, bueno, bonito y barato, pero no son una buena opción para nosotros, ¿ya? Así que no los usen. Bueno, por si alguna vez alguien ha escuchado los enemas de Coca-Cola, no sé si alguna vez les ha tocado escuchar o los han visto usar. Los enemas de Coca-Cola estuvieron muy de moda hace varios años atrás, como atrás. Y se suponía, bueno, el efecto era, no había ni siquiera, yo nunca escuché, había personas que decían que había que ponerlo sin el gas de la Coca-Cola y otros con el gas. En ese tiempo en la Coca-Cola no había Light, había Coca-Cola nomás. Y se recomendaba en forma de enema, ¿cierto?, ponerlo por vía rectal. Yo probé, la verdad es que honestamente a mí nunca me funcionó. Se suponía que por un lado tenía mucho azúcar, ¿cierto? La Coca-Cola tiene mucho azúcar y tiene varios electrolitos que pueden estar en deficiencia en un animal que está con problemas digestivos. En el fondo un animal que está estítico está con problemas. Tiene potasio, tiene un montón de elementos que no tenemos idea qué son, pero que se suponía que ayudaban. Yo la primera vez que lo usé sin gas porque me dio susto usarlo con el gas. Ustedes saben que la Coca-Cola tiene, o sea, yo decía capaz que le reviente la guatita, ¿cierto?, por el exceso de gas. No funcionó, entonces lo usé de nuevo con gas y tampoco me funcionó. Así que lo usé muy pocas veces y la práctica nunca sirvió. Por si lo ven usado, uno lee, todavía salen por ahí en las lecturas los enemas de Coca-Cola, unos dicen que sirve, pero en la práctica, si llegan a probarlo, pruébenlo, porque se supone que no debiera, o sea, los contenidos de la Coca-Cola, que desgraciadamente hay muchas cosas que no sabemos qué es lo que tiene, por lo menos nunca ha provocado problemas tóxicos. Así que por lo menos sería menos malo que usar un enema de fosfato como para ayudar a defecar a un animal. Pero, como les digo, yo desde mi punto de vista nunca me funcionó. A lo mejor por esas cosas de la vida nomás. Yo sigo quedándome con la vaselina, para mí es lo menos malo dentro de los que no funciona siempre al 100%, pero es
desde mi punto de vista, la opción menos dañina para los animales. Bueno, y dentro de la parte digestiva vamos a ver los protectores hepáticos, que lo vamos a ver también fundamentalmente porque, a pesar de que se llaman protectores hepáticos, no tienen mucho efecto protector, ¿ya? Sabemos que el hígado tiene muchísimas funciones, entonces decir protector hepático es como ponerle un título muy grande a los elementos farmacológicos que tenemos, así que no hay que pedirle peras al olmo. La mayoría de los protectores hepáticos, o los que le llamamos protectores hepáticos, realmente tienen efecto antioxidante, y unos pocos, digamos, tienen efecto a nivel digestivo y para de contar, ¿ya? En general, la clasificación característica lo clasifica en coleréticos y colagogos. Coleréticos es el que aumenta la secreción de bilis, y colagogo es el que favorece la expulsión de la bilis. O sea, si se fijan, un efecto 100% digestivo, nada más. Entre los protectores hepáticos tenemos el ácido ursodeoxicólico, que nosotros tenemos el Ursobet, ¿cierto? Sabemos que es un colerético, ¿cierto? Que funciona en ese sentido, pero aparentemente también impediría que las células entren en apoptosis, evitando el daño a nivel de las mitocondrias de las células hepáticas, y también favorece la producción de glutatión, que es antioxidante. Entonces, podría usarse en ese sentido. Ahora, para lo único que sirve es cuando hay colestasis, o sea, acúmulo de secreción biliar. Por ejemplo, colangiolitis, colangiohepatitis en perro, colangitis linfocítica en gatos, pero está contraindicado si esa colestasis se debe a una obstrucción biliar extrahepática. Así que tiene uso limitado, se sabe que tiene efecto sinérgico en las colestasis con el SAMe, que lo vamos a ver enseguida, y en la vitamina E, que también tienen efecto o están clasificados como protectores hepáticos. Bueno, a propósito de protectores hepáticos, también tenemos varias vitaminas. La E la conocemos, ¿cierto? Se le pone a los alimentos para evitar que las grasas se degraden, ¿cierto? Se oxiden. También se sabe que protege contra la necrosis hepática de origen dietético, o sea, la vitamina E se sabe que tiene que ver algo con las grasas, ¿cierto?, de las dietas. Pero no se sabe si realmente cuando hay una enfermedad hepática hay deficiencia de vitamina E como para ser importante el administrarla, así que no tenemos claro eso. La vitamina C también sabemos que tiene efecto antioxidante, así que ayudaría, ¿cierto?, en casos de hepatitis, pero sabemos que el daño hepático, el daño oxidativo, ¿cierto?, el daño de los radicales libres, es una de las cosas que daña el hígado, pero el hígado tiene 10.500 funciones. Bueno, la vitamina B12, que ayuda al metabolismo de las proteínas en el hígado, por lo tanto también podría ayudar, pero básicamente son funciones como muy específicas. Entonces, decirles protectores hepáticos es, como les digo, el problema es que el nombre les queda grande. El SAMe, S-adenosil L-metionina, es producido naturalmente en el organismo a partir de metionina por una enzima que se llama SAMe sintetasa, y que lo que hace es producir glutatión, que si se acuerdan de fisiología, es el antioxidante por excelencia, el detoxificador por excelencia. Así que sí podría servir, ¿cierto?, en hepatopatías crónicas, en cirrosis, y si alguna vez lo llegan a recetar o a usar, hay que decirle a la gente, lo venden, no tenemos de uso veterinario, y el de humano lo venden para las artritis, me parece que las osteoartritis, me parece que es para enfermedades de huesos en todo caso, de articulares. Entonces, si ustedes se lo recomiendan para el problema de hígado y lo venden para los huesos, como que ustedes quedan, ay, qué raro que le estén dando esto si el problema está en el hígado, ¿ya? Y el que aparentemente funciona mejor para nosotros como protector hepático es la silimarina, que viene de esa plantita que se llama cardo mariano, que no solamente tiene silimarina, sino que el cardo mariano tiene otros elementos, silibilina y otros elementos más que también tienen este efecto, pero es antioxidante. Lo que hace la silimarina es aumentar la producción de glutatión en forma muy importante, pero también de otros antioxidantes como la superóxido desmutasa, glutatión peroxidasa y la catalasa. Entonces, desde ese punto de vista también sería mucho más eficiente para evitar el daño oxidativo en el hígado. ¿Para qué se ha visto que funciona en el caso nuestro?
Funciona muy bien, por ejemplo, en animales cuando hay sospecha de intoxicación con paracetamol. Los gatos con sospecha de intoxicación con paracetamol. Pero obviamente cuando el gato todavía puede tragar. Acuérdense que la intoxicación con paracetamol hace que el gato no pueda respirar bien y por lo tanto se asfixia. Entonces puede servir en esos casos de sospecha cuando el animal todavía no está con signos severos, y serviría también como preventivo cuando tengo que administrar una gran cantidad de medicamentos por un tiempo prolongado para evitar el daño hepático, hepatitis crónicas, ese tipo de cosas. Este es el que aparentemente funcionaría mejor en el sentido de llamarlo protector hepático. Con esto terminaríamos con lo que corresponde al aparato digestivo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Yo sí. Dime. Con la pastilla de carbón, ¿es la misma que uno toma así como humano? Sí, la pastilla de carbón es carbón sulfaguanidina, así se llama, porque tiene carbón activado y tiene sulfaguanidina, que es un antibiótico. Cuando veamos la parte de los antibióticos, la sulfaguanidina es un antibiótico que se absorbe muy poco en el tubo digestivo. Entonces no tiene efecto sistémico, tiene efecto en el tubo digestivo. Por eso que se usa principalmente cuando hay diarreas. Entonces tiene el efecto, ¿cierto? Y el efecto del antibiótico. Ah, súper. No es lo mismo, no es el carbón solo. El carbón viene con Ya. pero Ok. si estás en una emergencia y no tienes nada más que eso, echa mano a eso. Pero lo que se hace generalmente es pan quemado. ¿Ya? El pan quemado es carbón vegetal. Lo quema en el fuego, después lo muele, así lo hace polvito, y eso se lo das al animal. Mezclado con un poquito de agua generalmente. Funciona bien. Ya. Funciona bien. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, bueno, esta clase la grabé, voy a ver si me sirve, funciona el mandárselas, ¿ya? Para que podamos, las personas que no han podido participar, puedan revisarlo después, o ustedes mismos, ¿cierto? Lo pueden revisar después cuando tengan más tiempo. La próxima clase me gustaría si la pudiéramos hacer el lunes en la nochecita, a la hora en que hacíamos la clase, si es que no tenemos, si es que tenemos clase normal, nos encontraremos el lunes. Pero si no, hacerla tipo 7:30, ¿les parece? ¿O es muy temprano, todavía no pueden llegar a sus casas el lunes? La verdad, profe, yo en mi caso estoy llegando como a las 8. O a las 8, ya, ya. Mejor Sí, pues, obviamente con los temas de locomoción que hay, sería mejor sí a las 8. a las 8, ya. Entonces voy a ponerlo a última hora el domingo seguramente, para hasta saber bien si vamos a tener clase o no la próxima semana. Bueno, hoy día ya nos avisaron que mañana no hay clase, así que es poco probable que tengamos clase el lunes en la noche, ¿ya? Entonces lo haríamos el lunes a las 8, seguiríamos con la parte respiratoria, o a mí me gustaría también que vayamos pensando en que tenemos que hacer el práctico de fluidoterapia. ¿Qué les parece mejor? ¿Seguimos con materia o esa cara, José, te estoy viendo? ¿Qué les parece mejor? ¿Materia nomás? Porque yo podría hacer una... ¿Sí? Pero de fluidoterapia, ¿qué falta ver, doctora? Sí, O sea, más ejercicios. cálculos de fluidoterapia, sí. Ya. Porque que yo sepa, no hicimos el práctico, ¿sí? El práctico no hicimos. La parte Pero el práctico, pero los ejercicios en pizarra hicimos de fluidoterapia. hicimos ejercicio. Sí. Ah, entonces está hecho el práctico. No. Fue disoluciones. No fue de diluciones. Enchúfate. Profe. Ya, Enchúfate. Ya, pues, Pepe, enchúfate. Era la dilución, profe. ya. Entonces, ¿les tinca el lunes fluidoterapia? ¿O seguimos? Sí, profe. Sí. Ya. Sí, profe. Fluidoterapia el Sí, lunes profe. a las 8. Y si nos queda tiempo, vemos respiratorio, que es rápido. Respiratorio, la mayoría de los fármacos ya los hemos visto. Ya. ¿Ya? Profesora, y en el caso de la sección de los martes, ¿nosotros también podríamos ir el lunes? Sí, por supuesto, sí. Sí.
fue difícil. Lo que pasa es que pretendo con las personas del martes hacer la clase, pero tendría que ser el domingo, como mediodía. Porque mañana no puedo, yo no puedo mañana y ustedes tienen clase el sábado. Entonces, Sí. yo creo que tendría que ser el domingo. No vamos enchufando con la gente del martes, pero sí, ojalá pudiéramos todas las clases. Definitivamente, yo creo que de hecho si hacemos el lunes, si hacemos el taller de fluidoterapia, deberíamos hacerlo con los 2 cursos de la noche. Sería lo mejor. Yo creo que se debe poder, porque según aparecía en este Zoom que nos entregaron, da para que participen 100 personas. Entonces nos daría tranquilamente para tener los 2 cursos juntos. ¿Ya? ¿En eso quedamos entonces? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Gracias. Lunes a las 8. Espero que pasen un buen fin de semana. Gracias. Gracias, Igual profe. usted, Gracias. gracias. Chao. Gracias. Chao, cabros. Semana. Chao, chao. Hey, Coqui. Chao. Adiós.